La crianza de hijos piadosos en un mundo impío, dejando un legado duradero. Ken Ham, Steve Ham. Capítulo 1. Los hombres muertos cuentan cuentos. En memoria eterna será el justo. Salmo 112, 6. Hay un dicho, uno que hemos recibido de las leyendas del viejo oeste, que dice: los hombres muertos no cuentan cuentos. El dicho implica que el conocimiento y la influencia del difunto se va con ellos a la tumba y nunca va a ser escuchado jamás. Por lo que he observado, no es así. Los hombres muertos sí cuentan cuentos. Si en alguna ocasión da un paseo por una pequeña aldea inglesa de Bedford, como he hecho yo, de pronto verá lo que le quiero decir. Bedford fue la ciudad de John Bunyan, autor del libro aún renombrado El progreso del peregrino. Ahora, en su 400º año de impresión, en el día que caminé por la aldea, vi recuerdos de John Bunyan por todos lados: el sitio de la cárcel donde pasó muchos años encarcelado, el local de la casa donde se crió, la estatua de la plaza de la ciudad, la iglesia donde predicaba los postreros años de su vida, con un museo con muchas de sus pertenencias, y la iglesia donde se bautizó en 1628. Incluso hay una cantina en Bedford llamada Cantina El Progreso del Peregrino. No creo que le hubiera gustado saber que hay una cantina con el nombre de su libro famoso. Me di cuenta de algo mientras caminaba por Bedford, mientras pensaba en la vida de John Bunyan y cómo fue perseguido y encarcelado porque predicaba la palabra de Dios. Me pregunté de qué fue lo que sucedió con los responsables por su persecución y encarcelamiento. No había mención de los enemigos de Bunyan en Bedford. De hecho, en el cementerio grande de la iglesia donde Bunyan sonaba la campana de la iglesia cuando era niño, yo vi colocadas sobre las tumbas de los perseguidores de Bunyan. Sin embargo, estas lápidas estaban tan erosionadas que los hombres se habían desaparecido. Quienquiera que fueran estas personas, su memoria se ha desvanecido. Mientras contemplaba las lápidas sin nombre, Proverbios 17 me vino a la mente. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Ciertamente, así es el caso en Bedford. El hombre que se levantó para defender la autoridad de la palabra de Dios es recordado. La memoria de los que oponían a Bunyan se ha desvanecido en el olvido. Bunyan y sus libros, particularmente El progreso del peregrino, aún viven en las memorias de gente a través del mundo y en las páginas impresas que todavía salen de las casas impresoras hoy en día. Sí, en memoria eterna será el justo. Una situación muy similar existe en la aldea de Worms, Alemania. Mi esposa Mali y yo caminamos por esa aldea, descubriendo muchos monumentos a Martín Lutero, el gran reformador que inició la Reformación en 1517. Habían muchas estatuas, placas y otras señales que contaban la historia de Martín Lutero. Yo incluso tuve la gran oportunidad de pararme justo en el sitio donde se piensa que Lutero se paró y dijo estas palabras que ahora son famosas: heme aquí, en esto me afirmo, en la escritura, no puedo hacerlo de otro modo. Dios, ayúdame. Amén. Debo admitir, me dio escalofrío cuando me paré allá contemplando la vida de un hombre que comenzó un movimiento que ha afectado al mundo para el Señor hasta el día de hoy. Nuevamente, no observé ningún monumento erigido por la gran cantidad de personas que se oponían a Lutero. No son recordados en Worms. La memoria de aquellos que lo perseguían está perdida. Lutero, el hombre que defendía la autoridad de la palabra de Dios, aún vive en la memoria, y el impacto de su legado
permanece en el mundo de hoy, incluso entre los que no conocen su nombre. En memoria eterna será el justo, pero lamentablemente el injusto aún puede tener un impacto eterno mientras crean legados de una clase completamente distinta. Si uno camina por las calles de Shrewsbury, Inglaterra, descubrirá unos monumentos a otro hombre de mucha influencia, monumentos muy similares a los que se erigieron para Bunyan y Lutero. Hay una estatua fuera de su colegio y un letrero fuera de su casa natal, notando la fecha 12 de febrero de 1809. En este lugar de nacimiento de Carlos Darwin, quien a la edad de 50 publicó El origen de la especie. En toda la aldea se siente un orgullo similar y se refleja en los nombres de muchos locales: Jardines de Darwin, Terraza de Darwin, Calle de Darwin y Centro Comercial de Darwin. Hay similitudes en los monumentos de estos tres hombres, pero sus legados no podrían ser más distintos. Darwin propuso que se puede explicar la vida sin Dios. El hecho de concluir que un supuesto eslabón entre el simio y el hombre significa que Dios no existe, como afirmó en su libro subsecuente El descenso del hombre, sus ideas dejaron que la humanidad decidiera el bien del mal por sí mismas, escribir sus propias reglas y hacer lo que quieran, siguiendo lo que parece mejor según su entendimiento. Las implicaciones del legado de Darwin son extensas. Él preparó terreno para el relativismo moral y alimentó el racismo, afirmando que los negros, morenos, aborígenes y otras son razas inferiores y menos evolucionadas. Además, sus ideas han alimentado la industria de abortos, conduciendo a la conclusión de que un niño no nacido es nada más que un bulto de células, o solo un animal, y que una mujer tiene el derecho de matarlo si así desea. Incluso, las ideas de Darwin abrieron el camino para Hitler, quien las utilizó para justificar la exterminación de los que él consideraba menos que ideal, resultando en el asesinato en masa de millones de judíos, gitanos y otros. Sus ideas han contribuido a la erosión de la familia, instituciones educativas, el decaimiento del sistema legal y han conducido a la Iglesia a hacer transigencias. Para ver las medidas evolutivas y moralidad tribal aplicarse a los asuntos de una gran nación moderna, debemos observar nuevamente a la Alemania de 1942. Observamos a Hitler devotamente convencido que la evolución proporciona la única base real para una política nacional. Uno de los estudiantes involucrado en el tiroteo de la secundaria Columbine, Colorado, Estados Unidos, lleva una camiseta con la inscripción Selección natural. Cuanto más le dicen a los estudiantes que solo son animales y que han evolucionado por un proceso natural, en esa misma medida comenzarán a comportarse conforme a esta opinión acerca de los orígenes. Mientras entrenan a las generaciones para creer que Dios no existe, por consiguiente, no hay autoridad absoluta. Entonces no hay base para determinar el bien del mal. El relativismo moral se diseminará por la cultura. El difunto doctor Carl Sagan y su esposa Anne Druyan escribieron un artículo que fue publicado en la revista Parade Magazine el 22 de abril de 1990, utilizando la idea fraudulenta de recapitulación embrionaria popularizada por Ernest Haeckel. La idea falsa que cuando un embrión desarrolla en el vientre de su madre, pasa por una etapa de pez, etc., reflejando su historia evolutiva hasta que llega a ser humano. Para justificar el aborto, ellos confirmaron que el embrión no es realmente humano hasta el 6º mes. He sabido de unas jóvenes que les dijeron en la clínica de abortos que lo que estaba en su útero se encontraba en la etapa de pez de evolución, así que lo podrían abortar. Una opinión falsa
de los orígenes conduce a consecuencias terribles. Por ejemplo, se están rompiendo las familias debido a las opiniones evolutivas sobre los niños no nacidos, como si fueran simplemente animales, y resulta en abortos subsecuentes. Los tiroteos en las escuelas, como en la secundaria Columbine, son prevalentes entre las escuelas seculares porque los estudiantes consideran a otros estudiantes como animales. Las ideas de Darwin están afectando toda la cultura. Este es el legado de Darwin, una idea falsa que ha conducido a la construcción de la autoridad de la palabra de Dios en nuestra era moderna. Él popularizó una filosofía que ha convencido a muchos que la Biblia no es verdad, que todo es el resultado de procesos naturales al azar y que somos un poco más elevados que los animales, libres para decidir porque estamos obligados a decidir. 2 letreros fuera de la iglesia de Shrewsbury Unitarian hablan por sí mismo. Primero, orgullosamente proclama: Carlos Darwin alababa aquí cuando era joven. El segundo letrero de la iglesia permanece grabado como un lema para ser visto por todos que pasan. Nos exhibe una indicación clara del legado por el cual el legado de Darwin surgió. Nadie tiene la única verdad. Esto creemos. No es un asunto de sí. Lutero, Bunyan y Darwin, estos 3 hombres dejaron 2 clases de legados completamente distintas. Cada legado sigue impactando al mundo en diferentes maneras. Que no haya duda, un legado es un asunto muy poderoso. Que no haya duda sobre esto tampoco. Usted también dejará un legado. En realidad, no es un asunto de si dejará un legado, es simplemente un asunto de qué clase de legado. Mucho tiempo después de su funeral, el impacto de su vida continuará extendiéndose por su comunidad y su mundo. Nunca se le olvide que los más cercanos que sentirán su legado es su familia. Su familia desesperadamente necesita que se ponga de pie y que guíe, porque el mundo los está atrayendo en todas las direcciones erróneas. Las estadísticas indican que alrededor del 90% de los niños de hogares que van a la iglesia también asisten a las escuelas públicas en los Estados Unidos. Lamentablemente, las estadísticas indican que 7 de cada 10 dichos niños se apartan de la iglesia después de la escuela secundaria. Se ha dicho de los Estados Unidos que había sido la nación cristiana más grande en la tierra. Este país tiene la mayor cantidad de librerías cristianas, emisoras de radio cristianas, iglesias, seminarios y colegios cristianos y bíblicos. Está inundado con todos los mejores recursos disponibles. Sin embargo, los Estados Unidos se está convirtiendo en un país cada día menos cristiano. Y muchos padres cristianos están desconsolados al ver a sus hijos yendo hacia el mundo y apartándose de la iglesia. Los papás y mamás claman por respuestas y los maestros se están preocupando debido a las actitudes rebeldes, faltas de cortesía y el desvanecimiento de los valores morales y cristianos que se observan incluso en los niños de la iglesia. El grupo de investigación Barna Research descubre que solo el 9% de los adolescentes que se consideran cristianos vueltos a nacer creen en la verdad moral absoluta. La desintegración de la familia, incluso entre los que se consideran cristianos, es asombrosamente común. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Hay respuestas que tratan con la raíz de los problemas y que ofrecen soluciones reales? Los libros cristianos y seculares acerca de la familia y la crianza de los hijos abundan. Sin embargo, las preguntas permanecen. ¿Cómo se debe criar a los hijos en el mundo actual? ¿Cómo puede una familia producir descendencia piadosa dedicadas al Señor? ¿Cuáles métodos de disciplina deben ser utilizados en la crianza de los niños?
¿Se debe dejar a los niños cristianos en las escuelas públicas para testificar a los demás o es necesario una escuela cristiana o del hogar? ¿Cómo puede el cristiano ser relevante a las generaciones más jóvenes? La lista de preguntas continúa y la familia cristiana hoy en día está luchando por hallar las respuestas. Yo creo que hay respuestas, pero le advierto que puede que desafíen su zona de confort y puede que sean lo contrario de lo que es aceptable en su comunidad. Las respuestas pueden ser tildadas como ofensivas para los que están más preocupados por ser políticamente correctos por la justicia. Antes de que podamos siquiera empezar a buscar y aplicar las respuestas, hay que responder a una pregunta aún más fundamental. ¿Qué clase de legado piensa dejar? ¿Qué clase de monumento pueden quedar como recuerdo suyo? ¿Me permite humildemente sugerir qué puede dejar un monumento que puede afectar el mundo como lo hicieron Lutero y Bunyan? Puede que digan muchos que leen esto, ¿cómo cree? Ellos eran grandes hombres que ahora son muy renombrados. Ellos merecen tales monumentos. Pero yo nunca tendré estatuas u otros monumentos erigidos en memoria mía. Yo jamás seré famoso como ellos. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de pensamiento. No tienen idea cómo Dios puede decidir utilizarle o a sus hijos o a los hijos de sus hijos. Hay que entender que la palabra de Dios nos proporciona el fundamento del cual podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para edificar las estructuras correctas en nuestras familias. La palabra de Dios, no la sabiduría o fuerza propia, es la base de un legado piadoso. Solo la Biblia, viva y eficaz, y puede dividir y discernir correctamente, y sus principios pueden conducir a unos resultados sobresalientes. Si va a dejar un legado como Lutero o Bunyan, tendrá que decidir en ir en contra de la corriente, porque la corriente actual del mundo está conduciendo al decaimiento, muerte e incluso al infierno. Cada uno tiene una decisión personal que hacer con respecto al futuro de su familia. ¿Dirigiremos a un legado de la vida y la libertad basadas en la palabra de Dios, o dirigiremos a nuestra familia hacia un legado de relativismo y muerte como lo hizo Darwin? La pregunta no es retórica, sino inmensamente práctica, afectando todo lo que podría ser y todo lo que usted podría ser. Lo más probable es que la clase de legado que elige tendrá un gran impacto en su comunidad, su mundo y, más gratificantemente, su familia. ¿Cuál será? ¿Usted guiará a su familia hacia un legado de verdad, vida y libertad que basa en la palabra de Dios? ¿O guiará a su familia hacia un legado de relativismo, esclavitud y muerte, como lo hizo Darwin? Es una decisión que cada uno tiene que tomar. Yo lo sé, porque tuve que tomarla yo mismo, y fue una decisión de suma importancia en búsqueda continua de la verdad y las respuestas. Cuando entré en la secundaria, ansiosamente anticipaba mis lecciones de ciencia. No obstante, estaba perplejo cuando el profesor enseñaba que los humanos evolucionaron de hombres monos y que los animales habían evolucionado a través de millones de años. Mis libros de texto exponían que afirmaban ser pruebas convincentes que habíamos progresado de moléculas a hombre, sin ninguna influencia exterior. Además me enseñaron ideas sobre cómo se formó el universo, pero todos involucraban procesos naturales. Dios no estaba involucrado de ninguna manera. Ellos afirmaban que todo de alguna manera se explotó de la nada por sí mismo y lo hacían ver tan científico. Todo lo que me enseñaban sobre el origen de la materia,
vida y el hombre contradecía lo que mis padres me habían enseñado de la Biblia. ¿Cómo habría de resolver esto? Me senté con mi padre y le pedí que me ayudara a resolverlos. Lamentablemente, en ese tiempo, no sabíamos si habían libros u otros recursos disponibles que trataban con el asunto de creación-evolución. Por supuesto, no estaban disponibles en Australia en ese tiempo. Cuando veo todos los recursos disponibles hoy, frecuentemente recuerdo ese tiempo atrás en mi vida y me doy cuenta lo bendecido que son las personas de hoy en día. Desde una perspectiva científica, mi padre no podía refutar los supuestos fósiles de hombres monos, o los miles de millones de años de evolución, o el supuesto Big Bang de la historia del universo. Él no era un científico y no entendía de dónde habían surgido estas ideas. Aunque mi padre tenía muchas respuestas en muchas áreas donde las ideas seculares contradicen la escritura, en esta área de orígenes simplemente no tenía una defensa. Ni siquiera sabía dónde comenzar. Terminé la secundaria rechazando la evolución de moléculas a hombre como una filosofía, pero no tenía ninguna respuesta científica sólida para defender mi postura. Estaba preocupado por eso, pero las palabras de mi papá resonaban en mis oídos. Aún así, no podemos encontrar una respuesta para explicar la razón por la que la idea secular es errónea. Necesitamos seguir buscando y esperar por la respuesta. Durante los años que estudié en el colegio, para mi título universitario en ciencias, fui bombardeado con ideas evolutivas en biología, geología y otros temas. Todavía no tenía una respuesta científica a lo que me enseñaban, así que viví con el dilema, aunque reconocí que tarde o temprano tenía que resolverlo de alguna manera. Sin embargo, mientras estudiaba, observaba que mis libros de texto y los profesores no tenían evidencia convincente de la evolución darwiniana o los supuestos miles de millones de años para la edad de la Tierra. Reconocí que habían numerosas suposiciones detrás de las varias interpretaciones de los huesos fósiles y los supuestos largos periodos de tiempo que se le atribuyeron pero deseaba una respuesta. De alguna forma, recibí un librito que trataba del asunto de la creación-evolución desde una perspectiva bíblica. Mientras leía este librito, una sección en particular resaltaba de entre las otras. El autor afirmó que desde una perspectiva bíblica no pudo haber muerte o derramamiento de sangre de animales y hombres antes del pecado, pues esto destruiría los fundamentos del Evangelio. Mientras contemplaba esto, algo me dio entre ceja y ceja. Un cristiano no puede consistentemente aceptar la idea de una tierra que tenga miles de millones de años, con los supuestos millones de años de capas fósiles de los que conocemos por tener evidencia de cáncer y otras enfermedades en los huesos, y aceptar las declaraciones con respecto al pecado y la muerte en la Biblia. A través de los años, por supuesto, hemos desarrollado tales argumentos a un nivel más sofisticado, pero el respeto que tenía a la autoridad de la palabra, como se instiló en mí por mi padre, que me hizo reconocer la importancia esencial de este asunto de muerte. Este librito pequeño me dio un número de argumentos bíblicos sobre las razones por las que los cristianos no pueden aceptar la evolución de las moléculas al hombre y el registro bíblico de los orígenes a mi misma vez. Por ejemplo, la evolución darwiniana postula que el hombre evolucionó de unos ancestros simiescos, pero la Biblia postula que Adán fue formado del polvo y Eva fue formada de su costado. Por lo tanto, no hay manera en que alguien pueda reconciliar consistentemente el registro de Génesis de la creación del hombre. Si uno lo toma tal como está escrito con el registro darwiniano,
Estas explicaciones me sostuvieron por algún tiempo. A la medida que progresaron los años, el Señor confirmaba en mi mente que era importante esperar por las respuestas, tal como mi padre me había enseñado. Aprendí a permanecer en la fe sincera, basada en lo que Dios dijo en su palabra. A pesar de una falta de entendimiento, los pasajes de Job me han ayudado considerablemente para tratar con las ideas seculares e interpretaciones seculares de la evidencia cuando están en conflicto con lo que dice la palabra de Dios.